RTN News, Agencia de Noticias, presenta. Al fin es viernes y como todos los viernes, perdón, no estoy equivocado, pero bueno, estamos bien porque tuvimos que correr un día de jueves, que es lo acostumbrado, y hoy pues es viernes 18 del mes febrero del presente año 2022, porque ya estamos en este año. Y lógicamente en este panel de producción tenemos desde luego la presentación de nuestros asesores dije, vivos hasta decir basta, don Guillermo Memo Prieto, Barrera y Fernández. David, muy buenos días. Buen día, David, buen día. Yo exijo que Francisco Javier Negrete dé a conocer su sueldo e informe públicamente quién le paga. No ahondes en la herida. Rosa también está tranquilo, ¿verdad? Y lógicamente, bueno, estamos muy cotorros porque es fin de semana. Nuestro dilecto amigo Don Guinder Peraza y Cumán, hijo putativo dilecto de Silán González y anexas. Pero no putativo, legítimo. Creo que hasta Tembashi, Chizantún y toda esa comarca de por allá, tu nombre resuena. Bueno, tengo amigos en todos los municipios. Porque vi un reportaje tuyo acerca de Bigotes, que falleció Bigotes. Ah, el pelotero. El pelotero, claro, sí, de Santunero, ¿no? Sí, cómo no, de los buenos. Estrada, Bigotes Estrada. De la generación de Estradas que fueron buenos peloteros. Todos ellos. El que trabajó conmigo, Ismael, pero ¿sabes quién los... era un pitcher así que tiraba la lenta, la super lenta y la que no llega. ¿Sabes quién era su némesis? El equipo de Tilán Bravo, que esa vez era Cerveceros, ahora se llama desde hace tiempo Tigres. A su madre, esos tigres. Eran los cerveceros. Los tigres ya no rugen. Ya están rasurados. Ya están rasurados. A los diablos. Bien, pues hoy tenemos temas, bueno, tranquilos. Vamos a hacer las cosas. En estos tiempos febrerinos era cuando el prolegómeno del carnaval, de aquellos carnavales de Mérida, cuando el Paseo de Montejo se vestía de disfraces y de serpentinas y confetis y una cuanta pedrada a veces, porque también hubieron sus épocas de batallas y de todo, ¿no? Los carnavales de Mérida eran la maravilla para la ciudadanía de anexas. El alcohol corría como agua. Vamos a empezar hoy con este tema, AMLO versus los periodistas, y comenzamos con Memo. ¿Qué tenemos por allá? Pues ¿Qué pasa allá? Tenemos una situación muy interesante porque el presidente ya enloqueció, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahorita ya tuvo la puntada, ¿no? sí, de verdad, o sea, dice José Newman Valenzuela, aquel exdirector del Registro Nacional de Electores, que hoy día me entero que es psiquiatra y tiene un programa con Carlos Alarraqui. Dice Pepe Newman que caramba, anda con varios tornillos flojos, porque tuvo la puntada de pedir que se dé a conocer que Loret revele el monto de lo que devenga de su salario. Se fue a ventanilla equivocada, ¿sí? ¿No? Y que diga quién le paga. Yo cuando dijo eso dije, caray, no conoce a Negrete, ¿no? Ese sí hace validecer. Además digo que si ellos no podían darle el dato que necesitaban. No, lo grave es eso, ¿no? Que él dice, bueno, se lo pido al INAI, aunque yo ya lo tengo, ¿no? Bueno, y si no, ¿lo puedo revelar? Claro que no lo puede revelar. O sea, el presidente finge desconocer la ley de protección de datos personales,
¿sí? Y digo finge porque no puedo creer que no sepa que el INAI es para efectos de información de funcionarios públicos, ¿no? Para una cuestión de un particular, tendría que poner una denuncia, tendría que investigar la fiscalía, y al investigar la fiscalía solicitarle al SAT, ¿ok? Y ese es el proceso. A la UIF. Sí, a la UIF. Bueno, a final de cuentas, esta situación, ¿qué es lo que nos dice? Que el presidente está desesperado, por un lado, y que Loret está no limpio. escucha a nadie. Sí, y además que Loret está limpio, David Kinder, porque si López Obrador tuviera lo más mínimo contra Loret, ya lo habría dado a conocer, ¿no? Ya sería una campaña que difundiría toda la prensa. Se me hace raro que Loret nada más fue el vocero de ese tema, de los hijos en Houston, ¿no? Del hijo en Houston y la nuera. Es un equipo que tiene. Y lo que pasa, la investigación lo hizo la presidenta contra la corrupción. Sí. Bueno, no fue verdad. Sí, ellos hicieron la investigación la hace Mexicanos contra la Corrupción. Sí, Loret la da a conocer. Él fue el vocero, nada más. Pero ¿por qué le infiló nada más contra Loret? Ginder, el presidente tiene, según la nómina, porque ya lo investigué, yo sí investigo para esas cosas, 100 asesores directos del presidente, no de la presidencia. En la presidencia hay 100, todos para temas específicos, para cuestiones de energía, para cuestiones de agricultura, para cuestiones de aeronáutica, para todo. Hay siempre una oficina directa de asesores que le tienen que dar la respuesta correcta en fichas técnicas, como acostumbra desde hace años la presidencia de la República tener para relaciones exteriores. ¿Qué vamos a firmar con Estocolmo? ¿Qué vamos a hacer con Estados Unidos? Con España. Con España, todo. Y ese esquema. ¿Qué pasó? Ese esquema que tú describes es lo que es de donde salió el mito o la verdad de que el presidente era la persona mejor informada de todo el país, porque tenía 100 personas trabajando nada más para darle la información buena. 100 personas con equipos específicos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese esquema, ese andamiaje que se le daba poder al presidente, porque el conocimiento es poder, se ha distorsionado debido al carácter que tiene el presidente López de ser una persona impositiva. Él dice, así se hacen las cosas y nadie le va a decir que no. Todos obedecen. Bueno, entonces, ¿qué hacen y por qué cobran todos esos, no? Pues porque no tienen vergüenza. Bueno, es lo mismo que en su tiempo se preguntaba a la gente con Víctor Cervera, ¿no? O sea, ¿para qué tiene Víctor Cervera gabinete? Claro, el gabinete de Cervera era un gabinete mejor constituido, con elementos más brillantes, y además Víctor Cervera, si bien tenía un talante autoritario, era un hombre que no era necio, no era un tipo que se aferrara, que fuera cerrado. Tal vez fuera un tipo de carácter, pero era un hombre que escuchaba, que atendía razones, que escuchaba y valoraba la opinión de los expertos, y por eso Cervera tuvo, a pesar de los pesares, de los defectos que como seres humanos él sabía hasta cuántos silbatazos daba el policía de la esquina de la 60 con 61. Claro. Sabía cómo se movían las hojas de los árboles del laurel de la Plaza Grande. No te creo. Sabía cuánto cobraba el que boleaba los zapatos. Eso se lo decía Juan Arrigunaga, que estaba siempre en la plaza. No, él tenía siempre un mundo de gente a las que los llamaba y conversaba con ellos. No les bueno, nosotros vulgarmente le decimos sopear. Sí. Los sopeaba. Entonces, ¿cómo se llama? Él recababa información. Sacaba la sopa. Y yo recuerdo, con respecto a este problema, que en una ocasión nos invitan a una gira por Fernando Ponce a su rancho, donde estaba empezando a cultivar limón italiano que sirve para la Coca-Cola. Sí. Y él le dio una descripción, Cervera, al mismo técnico que estaba haciendo la demostración, y yo quedé asombrado de lo que estaba escuchando. Pero posteriormente, en un impasse que hubo por allá, le pregunté,
Oye, Víctor, ¿tú de dónde sacas tanta información? Todas las noches leo. Y donde voy a ir, tengo que estar enterado. Por supuesto. O sea, Ese es el problema de un gobernante. Gobernar es comunicar. Correcto. Y tiene que tener el poder de la comunicación. Pero si tú te enfrentas y empiezas a hacer terquedades y a no escuchar ni a tu secretario de gobernación, que es el que ve todo lo que es la política interior del país, y ni tampoco a tu jurídico, ¿cómo vas a llevar un documento que tú estás firmando a una ventanilla equivocada como el INAI? No, y pidiendo cosas que son tan equivocadas. Que no se pueden, te van a dar una respuesta negativa, ¿no? además hay ¿Y una... sabes cómo se la quiso liberar? Dispensen que yo intervenga mucho, pero yo conduzco, pero también tengo mi Doctor, información. es el dueño del circo. Claro, ahora sí me mató. Ya no sigue diciendo. Ya no sé si terminar el programa o continuar. Eso que soy. Es que es lo que me acordé, porque los circos, cuando llegaban los circos, no sé si se acuerdan ustedes, a menudo había un como adivinador que iba, tenía un ayudante que iba del público y de repente decía, porque a fulanito se le murió su mamá hace una semana, y digo, ese no es de acá, ¿cómo lo sabe? Y fulanita también anda de novio con fulano, y te quedas asombrado. Lo que hacía el circo antes era que llegaban esas personas y Sí. averiguaban lo que pasaba. Esto me recuerda a los cursillos de cristiandad. Cuando llegaba ya tenían tu ficha, hasta llorabas cuando oías que te empezaban a decir qué clase de mentecato eras. Ya te conocía. Ya te Mérida era más conocía, chica. claro. Mérida era más chica. O sea, la política de hace eso también. Cursillo de cristiandad de aquel famoso padre bueno, Ramón Bueno y bueno. Sí, sí. Jesuita. Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, Yo soy dueño del circo, ok. A ver. Ya no soy dueño del circo. Ok. ¿Qué pasa con este presidente que no quiere escuchar ni a su jurídico, ni a Sí. sus asesores, ni a su secretario de gobernación, que es su amigo, y dicen que hasta su hijo? Yo llegué a a la DAM ya lo están haciendo, Sí, sí, y sí. es parte de la... Por lo menos hijo político. el hijo político. A tu oficina llegué hoy, acuérdate, te dije, ¿qué quiere López Obrador? ¿Qué quiere? Podemos inferir, ¿qué es lo que quiere ahora con esa forma de ser? No quiere nada, está despistado, está, como dices, ya perdió la razón. No, está ¿Qué busca? preocupado, porque la investigación no solamente es en el territorio nacional, es extraterritorial, que se llama Estados Unidos, y ahí sí están investigando cuánto cobraba el hijo, para que pueda entrar a una barra de abogados allá. Les hacen un examen exhaustivo, Sí. en el que, pero así, Y les peor que otorgan cuando una te suerte, presentas tú. una suerte de patente que no posee este hombre porque se hizo la investigación en Twitter, hubo gente que se dio a esta tarea. Entonces, hay que asumir una cosa. Esta es una teoría muy interesante que le escuché a Macario Schettino, ¿no? Macario Schettino dice que el presidente está así porque él estaba acostumbrado a manejar el discurso público, ¿ok? Y él tenía el discurso y finalmente él iba marcando pautas, él iba marcando normas. La oposición, los intelectuales, los empresarios contrarios a él, finalmente reaccionaban, pero la pauta la marcaba él, ¿sí? Entonces tenía el control, tenía el dominio. Cuando era oposición. No, ahora. Bueno, él ya como gobernante marca la agenda. La pauta, David, porque finalmente él en las mañaneras, ¿sí?, lo que hace es dictar una serie de orientaciones, de políticas, de directrices de carácter público. Finalmente él maneja el discurso. De asuntos que se van a seguir ese día. Sí, claro, y él decía, no, es que esto, lo La otro. agenda del día. Sí. Y bueno, y reitero, y directrices, y políticas, y rumbos a seguir, ¿no? Esto dice Macario, pero ¿qué es lo que pasa? No se había visto cuestionado, no se había visto arrinconado, y todas estas situaciones que va haciendo... No está acostumbrado. Así es, que va haciendo Loret,
poquito a poco van haciendo mella, ¿sí? Hasta que surge esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción que Carlos Loret de Mola da a conocer, ¿ok? Y esto es una granada en la línea de flotación. Lo sacó de sus casillas finalmente. Lo sacó de sus casillas finalmente porque se tardaron un montón, se tardaron casi 15 días en poder medio elucubrar, ¿sí?, un discurso coherente de crear una página web donde viniese la famosa empresa y de poder argumentar. Pero se fueron aumentando más el cúmulo de corrupción. Sí, claro, que hay finalmente en López Obrador y su hijo se tropezaron con su propia lengua. Este fue un famoso Ayer, Hugo Chávez. Sí. Ayer hubo consecuencias de ese detalle del reportaje. Un legislador en una sesión del Congreso de Estados Unidos leyó, dijo delante de toda la Asamblea, dijo, es claro que el presidente López Obrador está excediendo sus facultades, involucrándose en el trabajo de los medios de comunicación. Y en Estados Unidos nos acordamos que ahí la prensa es sacrosanta. Es inviolable, cosa que no sucede acá. Precisamente Macario Schettino decían, por ejemplo, que Fox News se opuso con todo a Joe Biden, ¿ok? Con todo. O sea, Fox es un canal republicano, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero Joe Biden no está persiguiendo a nadie en Fox. A eso, pero ¿Okay? con eso remató el legislador que les digo, ¿qué está haciendo la administración del presidente para hacer algo, para remediar esto que a nosotros nos preocupa? No, pero además creo que también se publicó, yo lo leí, que se metió con el periodista incómodo para él y equivocado, el periodista equivocado. ¿Por qué? Loret ha estado en la guerra de Afganistán, Loret ha estado en el terremoto de Haití, Loret ha hecho los mejores reportajes, estuvo como conductor estrella de Televisa. Loret ya es independiente y Loret escribe para el Washington Post. Así es. Que además el Washington Post es el periódico que tiró a Nixon. Correcto. O sea, estamos hablando de el periodista equivocado. Se hubiera metido con Pedro Ferriz, se hubiera metido David, con cualquiera. podemos nosotros de repente concordar o disentir de Carlos Loret. En lo personal, para mí, estoy de acuerdo contigo. no es santo mi devoción, pero coincido en esa apreciación, porque más allá de que Carlos como periodista es cuestionable, no es una perita en dulce, no es una hermanita de la caridad, más allá de eso, sí es un tipo muy mediático, y precisamente porque es un tipo muy mediático, precisamente por eso, Mexicanos contra la Corrupción piensa en él para dar a conocer la nota, sí. Porque punto y aparte de que nosotros podamos concordar o disentir de él, independientemente de eso, lo vemos todos, ¿sí? Lo vemos todos, ¿no? Y es la mejor manera de que se esparza, de que se difunda. Y todavía falta la medicina de la pareja ideal. El Grosso y Loret. Sí. Ojo, quiero hacer notar una cosa. El gobierno norteamericano, a partir de esto, ha empezado a presionar a partir de organizaciones no gubernamentales al gobierno mexicano, a López Obrador. Como el de Ted Cruz que dijo ayer en el Senado. Pero esto ya acarreó también otro tipo de consecuencias. ¿Qué ha pasado? Y ahí les va, doy al aire una primicia de la que me acabo de enterar hace un ratito. Tu pecho es botella. Es chisme, no es chisme de la Ciudad de México, Vamos a tomarlo de esta manera. Morena ya pisó el acelerador en el tema reforma energética, ¿ok? Esta situación nos va a llevar a un encontronazo grave con los Estados Unidos. Reitero, el presidente siempre ha sido un demente, pero esta vez ya es un loco furioso, ¿ok? Entonces, Nacho Mier, el coordinador de los diputados federales de Morena, en diferentes restaurantes de Postín, por cierto,
ha presumido a voz en cuello que Morena ya tiene los votos del PRI necesarios para que pase la reforma eléctrica. La reforma energética. Terrible. Bueno, ¿Ok? de lo Entonces, que estabas... A lo que voy es a esto. ¿Por qué? Porque López Obrador va a utilizar este tema como un argumento para negociar. Pero se le Tú va. a Estados Unidos, cállate, no toques a mi hijo, no digas nada, y yo me echo atrás con la Sí. reforma energética. Si insiste, se le va a Está volver como moneda de cambio. Sí, se le va a señor. volver un boomerang contra López Obrador. Pero además, cuando dijiste que Carlos Loret de Mola no es moneda de oro, yo siempre lo he dicho, tú lo sabes, David. Sí. El papel de un periodista no es caerle bien a nadie, no es lambisconear a un gobernante, al contrario, es señalarle sus errores, porque los lambiscones son los que se van a encargar de hacerle la propaganda que Tienes toda la razón, pero yo me refiero a las sombras de Carlos. Y ¿Pero ahora- qué sucedió en la mañanera de antier? Y otra cosa, ¿Lloró? No solamente lloró en la mañanera de ayer, eso fue la de antier. En el de ayer, los periodistas que han sido amanuenses de la mañanera le dijeron 1 minuto de silencio y no vamos a hacer ninguna Pero, pregunta. perdón, David, ahí quiero Me dieron la puntualizar. espalda. Sí, ahí quiero puntualizar una cosa. Ojo, López Obrador se ha basado para su popularidad en un grupo de periodistas que además todos sabemos quiénes son, es decir, Epigmenio Ibarra, los youtubers chayoteros, La Jornada, ¿ok? Y por ahí Julio Astillero y algunos otros personajes, algunos de ellos impresentables, por cierto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que como está fuera de sí, ha perdido toda proporción y ya hasta Chairistegui se le volteó, ¿ok? Y está tirando contra él, y ahora resulta que Chairistegui, que antes era un modelo de periodismo, ahora resulta que es tan mercenaria y corrupta como todos los demás. Pero es que, en este pleito siempre salen cosas y las astillas habidas y por haber. Pero no hay que menospreciar ninguna labor periodística. Quien sea la más pequeña, la más encumbrada, lo que está sucediendo con un presidente es que se bajó del ring. Se bajó del ring a pelear con un periodista. Sí. a porrar una silla. Ajá. Y lo más grave es que está perdiendo de vista una regla de oro que todos los demás gobernantes, más allá del partido político, habían respetado: no meterse con la prensa, porque los periodistas los presidentes priistas, panistas, no podemos decir que no se metieran en absoluto con la prensa, pero no habían llegado a estos extremos de carácter personal. Por interpósita persona presionaban al concesionario, al dueño del periódico, de la radiodifusora, y oye, dile a David Heredia que se esté tranquilo, Que le que baje, mira, ¿no? que le calme, que le baje 2 rayitas, ¿no? Dile a Memo que... Pues sí, o sea, que le toca sobre hoy, ¿no? Hace panelista que tiene. Bueno, pero lo que voy... A ti no te va a tocar porque tú ya me di cuenta de las cosas que estás haciendo. Ahí está. Bueno, ahí está, vas a tener que... Él es incorrupto. También va a tener que revelar Jamás le ha cuánto gana dado y quién le paga. peso a nadie. Así. El asunto es ese. Se ha perdido esta regla de oro. Gobernante que se enfrenta a la prensa, tarde o temprano va a salir perdiendo. Total. Es como meter los Ginder, chiquitos y salir Ginder, zurrado. para rematar el tema, la respuesta del INAI
La respuesta de ahí, pues, fue muy clara, se deslindó, digo, no, a nosotros no nos corresponde hacer ese tipo de trabajos y tampoco usted, señor presidente. La ley es clara, el único facultado para dar a conocer sus datos es el dueño de la información. Yo creo que esta Y se respuesta... lo puntualizó, fue limpia, sin ningún comentario. Bueno, pues ya nos llevó un buen tiempo. Muy puntual, ¿no? Yo creo que esta respuesta honra a los consejeros Sí. del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que David, además del acceso a la información, yo quiero subrayar un tema, en este caso, del acceso a la información, que es primordial y que perdemos de vista, David. Porque la función del Instituto Nacional de Acceso a la Información no solamente es dar a conocer información de interés público, sino proteger los datos personales. Sí. ¿Ok? Y Y cabalmente también están cumpliendo. también más cuando se protección de decreta de datos, que ¿no? Sí, a claro. determinado tiempo no se puede dar a conocer, también están dentro de la ley. Así es. O Y sea, eso que los legisladores se saltaron las trancas cuando pusieron esos plazos para ocultar información. Porque antes no había, en Estados Unidos había ese top secret que tenía que pagar tanto. En México no, de repente lo inventaron y lo copiaron y lo pusieron acá y pides información que ellos consideran sensible y no te la pueden dar. Por algo, por seguridad nacional, ¿no? sí, así es. Pero insisto, esta situación, esta postura de dignidad del Instituto Nacional de Acceso a la Información es una situación que de alguna manera está sirviendo para reforzar, ¿ok?, el discurso presidencial de al diablo con las instituciones, porque este tipo de instituciones de carácter intermedio son las que no le gustan a él, porque Pero le estas estorban. instituciones son las que le estorban, porque le constituyen un muro, un freno contra sus deseos. ¿Ok? Entonces, claro, él va a decir, pues sí, es que miren el Instituto de Acceso a la Información. Y Por el allá INE. circula un video donde él da un discurso en el que dice: incrementaremos las guarderías infantiles, Ujú. haremos esto y haremos lo otro. Y bajaremos la gasolina a 10 pesos, yo sigo esperando. Ya subió 2 pesos a Sí. la No, está ahorita 22 pesos. Bien, bien. Sí, pues bueno. A 20 la magna, 22 la la realidad- Y no y no te quedes sin gasolina en carretera porque entonces te va como en feria. Sí, porque ya no tienen gasolina en Los Ángeles Verdes para pasar a auxiliarte. El asunto con esto es que esperemos próximamente una verdadera embestida presidencial, una verdadera embestida oficial contra estos organismos de carácter intermedio, contra el INE, contra el Instituto de Acceso a la Ahora, Información. no, sin ser Agorero. claro, agorero del desastre, ¿cuál sigue? ¿Por qué? ¿Cuál sigue? Después del INAI y el INE. O sea, ¿a quién vas a ya? Pues siguen los organismos sociales, como las asociaciones para la defensa de los derechos humanos, de la búsqueda de muertos desaparecidos. Bueno, los derechos humanos lo tiene cooptado Las con damas. Sí, Vamos, claro. vamos. No, lo que sigue entonces tal vez es que él empiece a atacar a ciertas agrupaciones sociales. Ahí sí, Guinder tiene toda la razón. Como puede ser Mexicanos contra la Por Corrupción, ejemplo. a los cuales está acusando de ser golpistas. Ahora resulta que la locura del presidente de la República se hace extensiva a su jauría, por lo menos a la jauría que tiene en el Senado, y estos tipos de repente salen con la embajada de que todo aquel que se oponga a los designios de la Cuarta Transformación es un traidor a la patria. Esto es muy peligroso, porque el traidor a la patria, de conformidad al Código de Justicia Militar, puede ser, Comienza desde el presidente de la República. sí, que puede ser castigado con pena de muerte. Entonces, ¿qué va a hacer López Obrador? ¿Va a poner a cuántos contra el paredón? Oye, así como están las cosas, de repente nombran a secretario de Gobernación o jefe de las Fuerzas Armadas a Taibo. Bueno, ya hemos tenido los dos primeros temas, AMLO versus periodistas, INAI, INE y cuál sigue.
Y ahora viene el tercero y último tema, que es algo que es terrorífico para la población, la inflación. ¿Y qué hace la Profeco como adorno ya de... Ya no esas sirve para cosas? nada. Hay procurador. Esos organismos como la Profeco, a mí me cuesta una cosa. La Conducef no sirve para nada. Yo fui a tratar de, hace como 2 años, a tratar de deshacerme de una tarjeta de un banco que no me la quería cancelar, porque me estaban cobrando un seguro de un auto que ya había yo vendido. No me hicieron caso, les hablaba a la Ciudad de México, me vacilaban. Fui a la sede de la Conducef, se rieron literalmente de mí. Vino un grupo de 2 o 3 muchachitos que están haciendo su servicio y les expliqué mi problema. Lo vi en mis caras, fueron a hablar con una gorda que estaba, parece que era la coordinadora de ellos, y voltearon todos a mí, se empezaron a reír. Regresaron y me dijeron, ¿sabe qué? Tiene usted que llamar a la Ciudad de México porque aquí no podemos hacer nada. Bueno, pero Yo vamos a analizar la la inflación, moda, Guillermo. pero- Analicemos la inflación. ¿Qué es Hay- lo que hay- estás, hay- estás dando? Es la peor devaluación que puede haber Sí. en México, la inflación. ¿Qué es lo que está sucediendo para la población pobre, clase media, que ya no hay, Pero ya se Todo está extinguiendo? es el peor, el más injusto de los impuestos, la inflación, así se ha manejado, le pega más a los pobres. Pero ¿por qué está encareciendo las cosas? Se encarece lo que está escaso, lo que abunda se abarata. Y México no tiene ninguna sobreproducción, ni en el campo, ni en la industria, ni en el comercio de productos. Y entonces lo que sucede es que todo se vuelve más caro. Pero el detalle es que se vuelve más caro porque no hay ayuda de nada. El campo antes se hacía milpa, ahorita nadie hace milpa, nadie produce ni siquiera para su autoconsumo. Y yo estoy poniendo en mi artículo del lunes, que publicaron novedades, una de las 3 cosas que necesitaría Morena para conservar el poder, por lo menos. La tercera es la primera es que consiga dinero suficiente para financiar su amplia gama de proyectos, que además siempre están discoordinados, cada uno jala por su lado, no hay una combinación que tú dices, van a abonar con eso, van a abonar con lo otro, ¿no? Va a depender que se conserve el hecho de que consiga dinero para financiar sus becas, sus fianzas, sus ayudas y sus apoyos, y dinero suficiente para impulsar a los sectores industriales, comerciales y todo lo demás. Y le falta todavía lidiar con un sector que posiblemente yo veía que se iba encaminando, el sector privado, el inversionista privado mexicano. Se ha aguantado, se llamaron a la calma. Se acuerdan que lo de la cuestión eléctrica todavía es un tema pendiente que no ha finiquitado con el sector privado. Entonces, no hay dinero para impulsar a un país como México, que tiene tantas vertientes de producción, desde la pesca hasta el campo. Y si no se consigue ese dinero, también se van a tocar el bolsillo a los pobres, y eso es lo que sí los va a mover. Entonces, ese va a ser un problema. Y la inflación no cede porque no hay nada que producir, nadie está esperando. No hay producción, es un hecho. Los programas gubernamentales están inconexos, están desarticulados, es cierto, pero Macario Schettino decía algo que es muy interesante, fíjense. Decía, el presidente tendría dinero sin ningún problema para hacer su central avionera, para hacer el Tren Maya y para su refinería. Por central camionera, dicen, ¿no? Avionera. Por eso le dicen no central es un avionera. aeropuerto, es una central avionera. Exacto. El tema ahí dice, él podría tener dinero para hacer estas obras sin ningún problema, incluso con los sobreprecios frutos de la corrupción de los involucrados en esto. El problema es que el país se ha quedado sin dinero por la estupidez del presidente de pretender hacerle transfusiones de sangre a un cadáver que se llama Pemex. Pemex y CFE también. O sea, cada vez le mete más dinero a Pemex. Pero ya está muerto. Que ya está muerto. Entonces, bueno, vamos a seguir en picada, en caída libre, mientras siga obstinado en vivir en los años 70.
Y consecuentemente, Pero además está tratando el gobierno de tapar huecos, escarbando por otro lado. sí, En Pemex ¿Por hay qué? otro punto de ¿Por inflación. qué? Porque le está quitando el IEPS y le está poniendo subsidio. sí. Y hablando en los energéticos, la gasolina sobre todo. Entonces dice, no quiere dar su brazo a torcer porque él prometió que no iba a subir la gasolina. Así es. Y ese es el gran problema, está descapitalizando el erario público. Miren, Y además se puso a regalar dinero sí, que además saturó de circulante el medio ambiente. ¿Y qué pasa con Eso esa es saturación? inflacionario, eso es ¿Qué inflacionario. pasa con esa saturación? Que los que saben que tienes la lana, pues le suben el precio a claro. todo. Hay que decir una cosa, David, en este sentido. Esta es una teoría de Maynard Keynes, ¿no? Pero no es nueva. Retirar de circulante dinero hace que se reduzca la... Sí, el poder adquisitivo. Exacto, porque hay menos dinero con que comprar. Claro. El valor oro de la moneda. Hay que decir una cosa. No, es que Hay que decir una cosa que no le va a gustar a mucha gente, ¿ok? Pero hay que admitirla, señores. A todos nos apretaba el testículo izquierdo cada mes cuando veíamos que la gasolina había subido tanto, ¿ok? 10 centavos. Y nos quejábamos, pero ojo, esta situación mantenía la inflación a raya porque esta alza gradual, ¿ok? Si bien impactaba definitivamente en nuestro bolsillo, impedía que el gobierno se descapitalizara, ¿ok? Le daba recursos al gobierno, ¿ok? El gobierno tenía recursos con los cuales operar, ¿ok? Nos guste o no, ¿y saben por qué? Porque además esta manera de financiarse del gobierno es consecuencia de nuestra carencia de cultura fiscal, de que los mexicanos no pagamos impuestos, pero ojo, muchas veces no pagamos impuestos porque la única persona que conozco que llenó correctamente su declaración fiscal murió de agotamiento cerebral prematuro. Es dificilísimo entenderse. Porque lo han hecho difícil. Así es con el pago de impuestos, David. Y el pago de impuestos tan complejo, ¿ok? Lo que propicia es la evasión fiscal, porque el día que sea más fácil pagar tus impuestos que evadirlos, entonces simple y Te vas a sentir sencillamente más tranquilo. y vas a cumplir. Lo que decías de Pemex hace un rato, hoy la prensa da como título principal, novedades por lo menos, que viene un aumento, un golpe al turismo, porque va a aumentar el precio de la turbocina y por consiguiente de los boletos de avión. Entonces eso va a... Pues bien, ahí está la inflación que estábamos viendo desde todos los ángulos habidos y por haber, el exceso de impuestos que no se entienden. Es que no, ni economistas oímos, ¿no? En Estados Unidos tú vas cada año a presentar tu declaración de impuestos y cuidadito, omitas un centavo. Sí. Porque entonces te va como en feria. Pero además es accesible para casi cualquier ciudadano norteamericano, sin ayuda de nadie, poder cumplir con el pago de esa declaración de impuestos. Yo leyendo algunas cosas de economía me he dado cuenta y he estado hasta aprendiendo más, y gracias a este programa tengo que estar bien preparado porque aquí estos dos monstruos que tengo a mi lado, realmente yo no puedo competir en conocimientos en cada uno de sus temas, en la cuestión legal, en la cuestión periodística, en todo. Yo soy un simple conductor que bajó de la serranía y tengo que estar estudiando cada una de las cosas. Pero bueno, vamos ahora a cerrar gloriosamente este programa. El mensaje. Memo. Bueno, yo quiero hacer notar una situación que tampoco es un tema menor. En este caso, acaba de darse a conocer en nivel nacional que Movimiento Ciudadano
cambia de caballo. ¿De Ok. caballo o de jinete? Cambió de caballo. Era un percherón. Sí, era un percherón negro, no sé si sea un diamante. tema de Pero Lo racismo. convirtieron en carbón. Así es, ya el diamante negro es carbón. Negro y con malos hábitos. Cambian, Roberto Palazuelos ya es oficial que el día de hoy ha accedido a ceder la candidatura a gobernador Ya lo por dijo. Movimiento Ciudadano. Ya lo dijo. Ya, o sea, fuentes bien informadas ayer no me- que solicitaron el anonimato, pero ya es un hecho. No, ya se publicó en todos los medios. Pues mañana se formaliza esto en la reunión que tiene Movimiento Ciudadano. Ahí yo te voy a hacer una precisión respecto el change que hicieron allá. El contador, porque Pech, el José Luis. es José Luis, contador es abogado. de solidaridad, ¿no? Sí, Ya, es ya. chetumaleño. Ya había José sonado. Luis es Ya había sonado. chetumaleño. Es senador además. Es senador y pertenece al equipo de De Morena. Monreal. O sea que Monreal, por lo que veo, ya le está jalando el tapete al Cacas. Tenemos tiro, hay tiro, señores. Ya Monreal está jalando el tapete al Bien, Cacas. pues esto, Ginder, tu mensaje. Yo quiero tocar otro tema muy diferente a la política. Hoy insiste la prensa en que a partir del próximo lunes la mayoría, si no es que todos los maestros, regresarían a las clases presenciales. Les quiero recordar a los funcionarios responsables de esas áreas, yo tengo muchos familiares y amigos en el magisterio, que a los maestros solo les pusieron, a los que bien les fue, una vacuna y de la China. mala, y de la menos buena, por decir, no la mala. Entonces, el riesgo... Tienes mala fama los chinos. No Hay es cosas así. buenas Así también. es. Sí. Lo hemos Las aclarado. chinas, pero Hay- no las de, sí. no las de, hay no de sus Hay diferentes niveles en la calidad china, pero acuérdense que no están totalmente protegidos los maestros. Los maestros con tal de tienen que obedecer, pero hay un patrón en el país, ¿no? Entonces que se acuerden que no les han puesto ni la segunda a muchos, menos el refuerzo de la tercera, pero dicen que lo van a hacer. Que no vaya a ser esto un gran problema, que se enfermen los maestros. como contagien fue a la los niños. Navidad, el fin de año, como fue en todo lo abono a demás. lo que dice Hinder, esta situación ya había reventado desde hace tiempo, desde hace ya cerca de un año, que precisamente, no, miento, fue en el mes de agosto pasado. Bueno, ya va a ser buena cantidad de meses, ¿no? En agosto en agosto pasado vence la cobertura de la vacuna que les habían puesto los Sí. maestros. La ¿ok? segunda sirve también para eso. Muchos maestros pidieron precisamente que fueran protegidos porque dijeron, bueno, pues es una vacuna, la CanSino, que era Vox Populi, que otorgaba una protección de 6 meses. Ujú. Señores, ni eso, es una basura. ¿Ok? Bueno, entonces la realidad es que se está pidiendo el retorno a clases y yo creo que hay que ser muy responsables. Coincido con Hinder en ese sentido, porque Una preocupación. porque vaya, cuando regresen todos los alumnos, todos los maestros, nuestras instalaciones educativas son insuficientes para albergar con seguridad a maestros y alumnos. Que por cierto, esa vez, debido a la pandemia, no recibieron los 2 meses de mantenimiento que siempre recibían. En julio y agosto se metían a trabajar en las escuelas. Cuando llegaban, regresaban los muchachos y sus maestros. Pues, yo ya también estaban en tengo buenas parte de mi buenas mensaje, Ginder. condiciones. Es muy cierto lo que estás diciendo. Es una Una advertencia, es preocupación, una es algo advertencia que de lo a que mí me pudiera preocupa suceder. mucho. Mi mensaje va desde el Guadalupe Reyes, que viva la Pepa, la fiesta, Bueno. somos fiesteros, ¿ok? Otra- Y otra- sucedieron muchas cosas durante ese tiempo. Del 10 de enero del presente año al 20 de febrero, que fue el corte, según tengo información, fueron 40 días que hubieron más de 1000 contagios diarios. O sea, se está contabilizando aproximadamente
no las cifras que está dando oficialmente la Secretaría de Salud, unos 35,000 contagios. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Terminamos con una frase monumental de Groucho Marx que le cae al presidente de la República como anillo al dedo. Jamás olvido una cara, pero en su caso, señor presidente, haré una excepción. THM News, agencia de noticias, presenta